La proforma fue devuelta por la Asamblea Nacional, lo que demuestra que el ministro de Finanzas no hizo bien los deberes. En consecuencia, tiene que salir. Si no sale, entonces quien asume el costo político es directamente el presidente de la República y, en consecuencia, la economía. Segunda idea. La austeridad no es un recurso de tipo económico, sino una idea política. Está hecha para venderle a la sociedad la idea de que es necesario el ajuste, y el ajuste no es necesario. Y tercera idea, quizá la más paradójica, es el hecho, Carlos, de que no hay crisis económica. Esta crisis en realidad está siendo provocada por el gobierno. Todos los indicadores de la economía real dan cuenta de recuperación de la economía, y nosotros vemos por parte del régimen una intención de someterle al país a una crisis económica. El gobierno es el responsable directo de la creación del desempleo. El gobierno es el responsable directo de que muchos ecuatorianos cada vez tengan condiciones de vida que se van deteriorando. Con esas tres ideas creo yo que podemos irlo desarrollando en el transcurso del programa. Estamos dándole a la ciudadanía los contornos de lo que significa el momento político y económico actual. Lo que yo estoy manifestando, y lo estamos manifestando varios académicos, estamos estudiando esto, se llama crisis inducida. Es decir, se está generando la crisis, y me pregunto por qué. Y voy a tratar de responder esa hipótesis aquí en el programa. Pero puedo decirles a los ecuatorianos que la crisis que estamos viviendo está siendo provocada de manera intencional por el gobierno de Lenín Moreno. Que la economía en este momento está dando señales de recuperación, pero es la política económica dirigida por sectores empresariales en este país los que están provocando de manera intencional esa crisis. Y eso lo vamos a demostrar aquí. Eso tiene un costo social, político y económico. Es doloroso, inevitablemente doloroso. Es una medicina dolorosa. Es clarísimo, es clarísimo. Están proponiéndole crisis al país. Le están diciendo, le vamos a bajar los salarios a la gente, vamos a provocar recesión, vamos a provocar desempleo, vamos a hacer que seas más pobre. Eso le están diciendo. Están proponiendo eso le están diciendo al país. Están proponiendo lo que un cirujano le dice al paciente cuando llega, ya voy, cuando llega. Son cirujanos del siglo XIX, Carlos, cirujanos que te ponen sanguijuelas para que te caiga la sangre. Hay medicina del siglo XXI, Carlos, no es necesario pedarte. Los cirujanos del siglo XXI? No, olvídate de endeudándose extremadamente, por ejemplo, con China. Todos los gobiernos del mundo, Carlos, todos los gobiernos del mundo, pero ese no es el problema. Tienes petróleo, Carlos, tienes petróleo que superó la meta de 42 y está vendiendo sobre los $50. Tienes crédito interno que está creciendo. Tienes remesas de migrantes que están creciendo. Tienes exportaciones que están creciendo. Y te dicen que la economía no va a crecer. Okay. ¿Cuál es el problema de fondo, Carlos? Los impuestos a los más ricos. Eso es lo que está en juego. O sea, esta propuesta defiende los intereses empresariales. O sea, ¿usted quiere que le pongan más impuestos a los ricos no pagan, de los que ya pagan? No pagan, ¿Usted Carlos. quiere que le cobren a los ricos los impuestos solamente que no pagan? Lo que tú pagas. Tú pagas en promedio de tus ingresos no menos de 10%. Pero resulta que esos grandes grupos económicos pagan el 2%, Carlos. Okay, ahí está la clave. Carlos, yo lo que estoy diciendo es que la crisis que estamos viviendo es provocada. Por la política. O sea, el desempleo hay, pues. No, por ellos, por los neoliberales que están manejando el gobierno. Ya. Recuerda que Richard Martínez pertenece a los intereses empresariales. Si la gente estuviera percibiendo que la situación económica está mal, no se endeuda, pues. La propuesta de Martínez es lo más alejada que hay de lo empresarial posible. No, señor. Y bien él asumió. No, señor. No. No, Carlos, no es así. Dijo textualmente, yo no ni bien asumió, presentó la ley de fomento que le cuesta al país, entre intereses no cobrados, costos de transacción y asimetrías de información, más de 4.000 millones. Okay. De que el mundo es cada vez más hostil a las economías emergentes. A los empresarios que financian cosas, eso nada más, con eso. Tomamos la discusión, esta vez empieza con su primer minuto, economista Pablo Dávalos. Mira, hay elementos y la ciudadanía los conoce. ¿Cómo es posible que en la ley de fomento productivo el gobierno plantee una remisión de utilidades, de intereses, multas y recargos a impuestos no pagados que suman más de 2.600 millones de dólares y luego en la proforma decida, por ejemplo, disminuir presupuestos a la, pongo un ejemplo, la erradicación de la violencia de género contra la mujer, de más de 8 millones lo bajan a 600.000 dólares.
Entonces, ¿cómo entiendes a un gobierno que perdona a los empresarios más de 2.000 millones y castiga a las mujeres quitándoles el presupuesto para la defensa de sus derechos fundamentales? ¿Cómo es posible que favorezcas esos intereses empresariales y le dejes sin presupuesto a la misión Ternura, por ejemplo? ¿Cómo es posible que exista una intencional, si tú quieres, forma de desinversión pública para someterle al país a una crisis más aguda? Se puede salir de esta recesión, por 10 supuesto, segundos. pero sin ajuste y sin austeridad. Entonces, para poder crecer, hay que tomar medidas que permitan recuperar en algo la competitividad que se perdieron en los últimos años, y eso exige medidas estructurales que, sobre todo, por ejemplo, en el campo laboral, que permitan ir recuperando en algo la competitividad. Su minuto siguiente, economista Bajar los Pablo salarios, Dávalos. eso están proponiendo. Bajar los No, salarios. no estoy proponiendo eso. Eso se llama flexibilización. A ver. Política laboral Ya lo va a significa acotar. bajar los salarios. Eso le están diciendo al país. ¿Podemos salir de esta crisis provocada? Por supuesto que podemos. ¿Qué tenemos que hacer? Cobrar impuestos. ¿A quiénes hay que cobrar impuestos? A los grandes grupos económicos, pues apenas contribuyen con el 30% del impuesto a la renta. El 70% lo contribuye la gente de la calle. ¿Qué más tenemos que hacer? Bajar el IVA. Porque nos hablan de producción, pero se les olvida un pequeño detalle, pues el empresario tiene que vender a alguien, pues. Si el empresario produce y no vende, se queda con la producción. Y esa persona que compra necesita dinero en el bolsillo, se llama demanda. Y la demanda es gasto. El gasto en economía no está mal. El gasto forma parte de la producción. Y eso los neoliberales no entienden. El mundo les ha enseñado que están mal. El mundo les ha enseñado que cada vez que ellos asumen la dirección económica someten a un país a 10 crisis. Y el segundos. último ejemplo es Francia. Les Gilets jaunes en Francia salieron a protestar a gente como nuestros amigos neoliberales que están aquí. Por suerte. No se trata de golpear a los empresarios, se trata de justicia, Carlos. ¿Por qué tú, Carlos, pagas el 10% de tus ingresos y por qué otras personas pagan el 2%? Dame la explicación. Porque arriesga. ¿Dónde está? El invertir es un riesgo. ¿Por qué? En donde puedes ganar o ¿Por qué puedes la persona perder? Esa que es me la está gran escuchando diferencia. es la persona que se pone unas salchipapas? La persona que quiere ponerse una tienda, va al SRI y le dicen, señor, usted no ha pagado, tiene que pagar el RICE. Ok, veámoslo de ¿Y inversa. por qué un gran empresario que tiene miles de millones, su contribución es mínima, Veámoslo de inversa. ¿En que está dónde- utilizando la infraestructura Ya. social? ¿En dónde- Entonces, en Carlos, dónde se ha trata de funcionado un esquema como justicia. el que usted propone? No, se trata de justicia No, mínima. ¿En dónde ha funcionado un esquema como el que Estados usted Unidos. propone? En ¿Estados Estados, Unidos? por supuesto, en Estados Unidos. ve Fíjate que tú, si subsidia los a los empresarios empresarios, de Estados no, Unidos? si los empresarios de Estados Unidos, El subsidio agrícola que da a los empresarios Carlos, de estamos Estados hablando Unidos. estamos hablando de otro La tema. reducción de impuestos que hace Estados Unidos. Estamos hablando de la responsabilidad fiscal. En Estados Unidos los empresarios tienen que presentar a la autoridad fiscal sus ingresos y pagar sobre eso. Que sobre eso se reduzca es otra historia. Pero no le hacen trampas al O sea, Estado, un pues. socialista muestra un país Segundo, capitalista como Europa. ejemplo de manejo económico. Segundo, Europa. No, ¿eso es Segundo, para Europa. usted que es socialista? No, se ¿Estados llama- Unidos es un ejemplo de manejo Carlos, económico? se llama justicia tributaria. O sea, el sistema gringo ¿Por es qué más justo que el ecuatoriano. Por supuesto. ¿Por qué estás poniendo en las espaldas de los más pobres toda la carga fiscal? Ya, lo es otro, todo. Lo que le pidió José Todo. Hidalgo. Él dijo, muéstreme una sola cifra que soporte su diagnóstico de que no estamos en crisis. Todas las cifras. Una sola cifra. Mira, No, una. Los empresarios pagan el 30% de la recaudación directa. 1.343 millones de dólares, los 215 grupos empresariales que tuvieron ingresos el año pasado por 63.000 millones de dólares y su aporte de impuesto a la renta fue de 1.114 millones. Ok. Datos del Ya, SRI. es un minuto. Bien, a mí me preocupa el hecho de que el gobierno esté haciendo todo lo posible para exacerbar la crisis, para profundizarla, y pienso que hay que responder eso, y creo que ya es el momento. O sea, ¿por qué? Esbozo una hipótesis de trabajo. Pienso que al gobierno le interesa profundizar la crisis, consolidarla, ampliarla y generarnos esa percepción de que todo está mal, porque detrás existe la intencionalidad de llevar adelante un programa intensivo de privatizaciones de la obra pública, y no puedes privatizar si previamente no tienes la legitimidad que te permita privatizar. Es decir, no puedes privatizar en un contexto de una economía que está creciendo. Tienes que necesariamente hacer que tu economía decrezca. Entonces, si vemos a quienes además forman parte del gobierno, por ejemplo el señor Cuesta, ¿no?, que lamentablemente no vino, que actúa como interfaz de poderosos intereses, yo pienso que el argumento de la crisis, el argumento que esto está a punto de explotar, en realidad es político y obedece a los intereses de estos sectores que están detrás de la privatización de la infraestructura pública. Es decir, que como sociedad no vamos a permitir otra vez el ajuste económico. Hay un plan B.
Nosotros, como economía heterodoxa, hemos presentado un conjunto de medidas económicas que no castigan a los sectores más pobres. Pedirle al presidente de la República que a su vez pida la renuncia a su ministro de Finanzas por haber hecho mal la tarea. Decirle al pueblo ecuatoriano que no crea en esos discursos catastrofistas que nos dicen que el déficit es una locura, que podemos salir. Que esta crisis que estamos viviendo es generada desde relaciones de poder que apuntan a llevarse la infraestructura del país y a un precio probablemente muy, pero muy reducido. Decir que la economía siempre es política, si no recordemos lo que le está pasando al presidente Macron en Francia, les gilets jaunes. El presidente Macron quiso hacer exactamente lo que están proponiendo aquí los neoliberales. Y ya derrotamos al neoliberalismo y lo vamos a volver a derrotar.